El siguiente segmento tiene contenido o opinión. Muy bien, 6:30 en la mañana. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Espero que bien, Espero que hayan recargado energías el fin de semana. Fue nuestro primer fin de semana sin estado de excepción, sin toque de queda, con el domingo para el caso de Quito y Guayaquil con libre circulación de vehículos. Fue un domingo distinto, digamos un fin de semana distinto con estas consideraciones. Sin embargo, hay que llamar la atención, ¿no? Ayer los colegas del portal tuvoz.tv publicaban en su cuenta Twitter unas imágenes que entiendo fueron captadas en uno de los centros comerciales de la ciudad de Guayaquil. Por aquí debo tener la referencia periodística. Exacto, ahí se ve la imagen. Esta imagen fue grabada con un celular en uno de los centros comerciales de la ciudad de Guayaquil. Y claro, siempre hay aquellos que lamentablemente carecen de lectura comprensiva, ¿no? Cuando se critica este tipo de situaciones. Aquí no se trata de insistir en que todo el mundo se quede en la casa, o sea, por favor, separemos un poquito las cosas y entendamos la naturaleza de lo que se comenta y de lo que se cuestiona. Vivimos una nueva realidad. Los ciudadanos no podemos tener las mismas prácticas a las cuales estuvimos acostumbrados hasta antes de la pandemia. Ahora mismo, fruto de la pandemia, debemos respetar, por ejemplo, algo tan básico como el distanciamiento. ¿Qué nos cuesta estar a 1 o 2 metros de distancia de la persona que está delante o detrás nuestra? El Ecuador y el mundo no son ni serán los mismos, al menos en el corto plazo, hasta que desaparezca el virus, hasta que la vacuna se masifique, hasta que la vacuna llegue acá al Ecuador. Ayer, por ejemplo, estuve por el Parque de la Carolina en horas de la mañana y había gente que estaba jugando fútbol. Y el juego de fútbol está prohibido en un espacio público. Luego llegaron miembros de la Agencia Metropolitana de Control de la municipalidad a hacer prevalecer la resolución municipal. Usted en el parque puede utilizar su bicicleta, puede caminar, puede trotar, puede hacer actividades físicas individuales, puede jugar tenis, pero no puede jugar fútbol ni puede jugar básquet. Hay gente que lo está haciendo. A eso me refiero. Retomo el ejemplo del centro comercial. Está claro que la economía se tiene que activar, amable audiencia. O sea, estamos claros que este es un país con gravísimas dificultades económicas en el que incluso en el momento más complejo de la pandemia era imposible para muchos aplicar el famoso quédate en casa. Eso no fue posible antes y menos va a ser posible hoy. Hubo mucha gente que se quedó sin trabajo, hay gente que necesita salir, pero eso es una cosa. Otra cosa es salir sin las debidas precauciones, gente que no usa mascarilla, gente que no respeta el distanciamiento social, gente que no aplica las medidas de bioprotección como el lavado de manos, como el uso de alcohol antiséptico, gel antibacterial. Esta imagen que estoy viendo refleja lo que estoy señalando. No se trata de decir, no, el centro comercial no abre, tiene que abrir el centro comercial. Pero en el patio de comidas se tiene que respetar el distanciamiento social. Y la gente ahí toda amontonada. Ojo, mirémonos, Ecuador, mirémonos en el espejo de otros países, particularmente los europeos. Los europeos. En donde ya se habla, en algunos casos, de un nuevo confinamiento, porque se han agravado las situaciones de emergencia en esos países. Póngale ojo, por favor, a ese tema. Simplemente una recomendación. Don Luis Teneranda me dice de lo cual yo también he sido testigo. Acá en Guayaquil dice hace rato que juegan fútbol en los parques y los niños andan sin mascarilla. Yo pude constatar eso. Hace algunas semanas que estuve en Guayaquil hasta me invitaron a jugar fútbol. Créanme, a mí me da terror. Don Javier Llanes se me burla, porque como ya no puedo jugar fútbol, al menos hasta que volvamos a jugar me toca ciclear. Hay que tratar de mantener justamente la actividad física. Yo suscribo también lo que dice doña Fabiola Villarroel. ¿Cómo una sociedad enferma se reactiva? Si nos enfermamos, que es lo que yo les he venido diciendo hace tiempo. Si no nos cuidamos, nos vamos a enfermar. Si nos enfermamos, no podremos trabajar. Imagínense ustedes, Dios no quiera,
que alguien caiga con COVID. Al menos 3 semanas de aislamiento, al menos. Un mes perdido, un mes de trabajo perdido. O sea, pongámonos a pensar en eso. Yo quiero llamar la atención de todos ustedes en ese sentido. No estoy diciendo que se queden en casa. Eso ya no va, no hay cómo, no hay manera. Pero respetemos el distanciamiento y el aislamiento. En Inglaterra, miren ustedes, Verónica Canseco nos dice, va a haber en octubre un nuevo confinamiento. Mirémonos en esos espejos. A ver, don Iván Zarango dice, está prohibido jugar fútbol porque se reanudó el campeonato. Es diferente. El campeonato se reanudó sin la presencia de público y la Liga Pro Ecuador somete constantemente a pruebas de PCR a los jugadores de fútbol. Y hasta el momento, felizmente, no hay un solo caso de un jugador de fútbol que haya sido contagiado por COVID. No es lo mismo, estimado Iván, que por ejemplo uno va al parque con los amigos, pues uno va al parque y no tiene los mismos cuidados que el fútbol profesional. O sea, no hay equivalencias en esa comparación. Acá hay otra cosa preocupante, dice don Juan, no ha de ser Juan Piguave. Dice, ¿quién controla el amontonamiento en los buses en horas pico? Aquí en Quito, que dizque nosotros en Quito somos disciplinados, que respetamos, que no sé qué, que éramos de ejemplo en la primera parte de la pandemia, alguna gente que se burló de los guayaquileños, que en Guayaquil que se queden con su indisciplina. Aquí en Quito hemos demostrado que somos iguales o peores indisciplinados. Perdóneme, pero es así. Yo he visto imágenes, y seguramente ustedes también, imágenes en noticieros de televisión de buses que van amontonados, repletos. Es impresionante. Es lo que está ocurriendo justamente con el país. Muy complejo. Alfonso Ponce dice, en Italia aún utilizando las mascarillas ante grande riesgo sanitario. Don Manolo Cuesta, ayer estuve en el barrio de Atucucho, fue por motivos de trabajo, fue increíble la cantidad de personas caminando sin mascarilla. Y don Javier Llanes nos habla del caso del Flamengo de Brasil. Entendemos que hay un miembro del cuerpo, creo que es del cuerpo técnico, Mauricio Islas, me parece, la prensa chilena había señalado que tiene COVID. Entiendo que el tema está bajo análisis, pero por ejemplo, ayer mismo ya Independiente del Valle, que jugó con Flamengo, reportó que luego de que se les sometió a todos los jugadores a pruebas PCR, ninguno tiene COVID, felizmente, y se aprestan a viajar a Colombia para enfrentarse al Junior de Barranquilla. ¿Qué dice por acá? Don Romero, por acá en el Pintado, en el Hospital del Sur, ayer jugaban boli y la gente amontonada y bebiendo licor. Se pasan, suscribo, se pasan. Amigos, mirémonos, por Dios, mirémonos en el espejo de Europa, por favor, mirémonos en el espejo de Europa. Ya no me van a mí a escuchar que se queden en la casa. Ya no hay cómo, no hay manera. Ya hay que ir a trabajar, hay que buscar un sustento, hay mucho desempleo. Acabo de leer, por ejemplo, un tuit que ha escrito un colega que me ha conmovido muchísimo. El colega César Tacuri, él es azuayo, escribió en su cuenta Twitter, en Ecuador no hay oportunidades, mañana comienzo un trabajo en otro país alejado de mi familia, dejo mi profesión y agarro herramientas. Lo haré con fuerza y fe, sé que vendrán mejores días. Es lo que pasa en el Ecuador, yo le abrazo y solidarizo con César Tacuri Ventimilla. Es lo que está pasando en el Ecuador, es lo que tenemos, es lo que nos toca enfrentar. Por ende no podemos quedarnos en la casa. Pero de lo poco que se puede hacer, por favor, no seamos indisciplinados. Llevemos nuestro kit COVID con nuestro alcohol, con nuestro gel antibacterial, lavémonos las manos constantemente, utilicemos la mascarilla, no seamos indisciplinados, respetemos el distanciamiento. Por favor, respetemos el distanciamiento, ya depende de nosotros, de verdad que depende de nosotros. Le envío también al querido Diego Pozo, a colega periodista y amigo lojano. ¿Qué me envía don Diego? Diego, que es querido amigo y activo en Twitter. Miren lo que postea el amigo Diego Pozo hace 10 horas. Pasó anoche, o sea, el sábado, en un bar en el sector La Pileta en Loja. Según el propietario del local, testimonio del propietario, mis hermanos fueron agredidos por no querer vender cerveza a personas que creen que están por encima de la ley. Y además estas personas agredieron a policía y agentes de tránsito. Estos somos como sociedad.
¿Se dan cuenta? Terminamos siendo indisciplinados. Indisciplinados. Pero sobre todo hay gente que se pasa de la indisciplina y se convierte en unos energúmenos. Gracias a Diego por este video. ¡Qué horror! Eso es lo que somos como sociedad. No entendemos, no aprendemos, no comprendemos. Hasta que no nos pase, no vamos a entender. Termina siendo así. Qué indignante lo que acaba de mostrarme Diego. Qué barbaridad. Bueno, con eso empiezo la semana. Y empiezo justamente porque esto fue, digamos, un poquito lo que se pudo constatar el fin de semana, que fue el primero en el que no enfrentamos estado de excepción. Gracias desde Santo Domingo. Ceci Caja dice, los buses van a las zonas rurales. ¿Quién controla? Van llenos. Qué barbaridad. Víctor Caicedo me dice, así es. El problema es que el ser humano solo entiende cuando le pasa, cuando el problema lo tiene uno mismo. Mientras no entendamos, ¿cuál es el objetivo de ir a un bar y exigir que le vendan cerveza? Y si no le venden, empiezan a agredir al propietario. No tiene sentido. De verdad que no tiene sentido. Terrible. Bueno, dejemos ese tema. Ahí les dejo el mensaje, le traslado a ustedes la pelotita. La pelotita está en la cancha de ustedes, de nosotros, de ustedes, de quienes habla de todos. Está en nuestra cancha. Está en nuestra cancha. Ya depende de nosotros. Que tratemos de alguna forma de respetar el distanciamiento y también del control. Porque, a ver, si para el transporte público hay un techo para el aforo de 50 o del 75%, ¿por qué los buses van a reventar? ¿Quién controla eso? Aquí un llamado a los agentes de tránsito de los cantones. En el caso de Quito, a la AMT, a la Agencia Metropolitana de Tránsito. Cada cantón tiene su control, su forma de controlar el aforo de los buses. Háganlo, háganlo. Y sancionen a los conductores y a las cooperativas si es que no lo respetan, pero háganlo, pero sancionen. Solamente con la sanción hay gente que entiende. Si no hay sanción, la gente no entiende. Hay gente que no entiende, que es llevada por el mal. En Quito, al menos, donde podemos certificar, hay una capacidad de aforo. Entiendo que en otras ciudades se aplica lo mismo. Apliquen el rigor de la ley. Si un bus va lleno, ya no depende de la ciudadanía. Eso ya depende del conductor. ¿Sí o no? El conductor tiene que fijarse hasta cuánto puede recoger de pasajeros. Hay que buscar soluciones. Barbaridad. Una barbaridad. Bueno, dejemos ese tema. Y hablemos un poquito de lo que yo recibí una alerta de un internauta y me pareció muy pertinente esa alerta. Hoy, amable audiencia, inicia el proceso de licitación de la refinería de Esmeraldas. Hoy inicia el proceso de licitación de la refinería de Esmeraldas. Paso a dar lectura a la nota que publicó hace 3 días la colega periodista Vanessa Silva de Diario El Comercio. La licitación internacional para delegar a un operador privado la gestión de la refinería de Esmeraldas iniciará este lunes 21 de septiembre con la convocatoria del concurso público. El calendario del proceso fue presentado el viernes por el ministro de Energía y Recursos Naturales No Renovables, René Ortiz. De acuerdo al cronograma, la convocatoria estará abierta 2 días. Después se prevén charlas informativas y visitas de los interesados a las instalaciones de la planta. En diciembre será la recepción y calificación de las ofertas. La adjudicación del contrato está prevista para febrero del 2021. Pónganle en ojo a los plazos, que creo que es importante para generar debate público. Hoy inicia la licitación con la convocatoria al concurso. En diciembre será la recepción y calificación de las ofertas. O sea, de aquí estamos hablando de octubre, noviembre, diciembre, 3 meses más. En 3 meses será la recepción y calificación de ofertas y en 5 meses, en febrero, está prevista la adjudicación del contrato. La firma que resulte escogida deberá hacer una inversión aproximada de $2.400 millones. El proyecto comprende la gestión conjunta, reparación, mejoramiento de la calidad de los combustibles e implementación del proceso de alta conversión de la refinería de Esmeraldas. El plazo de la delegación al operador privado será de 25 años. El ministro René Ortiz enfatizó que el complejo industrial, así como el crudo, continuarán siendo propiedad del Estado ecuatoriano.
Amable audiencia, ¿cuánto tiempo le queda a este gobierno? ¿Cuánto tiempo le queda al presidente Moreno de mandato? Septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril, mayo. 8 meses y 3 días le quedan al presidente Moreno. Estamos hablando que dentro de 5 meses, o sea, cuando le queden apenas 3 meses al presidente Moreno, si se cumple este cronograma, estará adjudicado el proceso de concesión de la administración de la refinería de Esmeraldas. Mi pregunta es, tomando en cuenta la revisión de estos plazos, tomando en cuenta además el tiempo que le queda al gobierno, ¿no sería lo más prudente dejar este proceso para que lo ejecute el próximo gobierno? O sea, yo no digo que este gobierno no puede hacerlo, claro que puede hacerlo. Claro que puede hacerlo. Porque será gobierno hasta el 23 de mayo del 2021. Y obviamente hasta el 23 de mayo del 2021 Lenín Moreno tiene que gobernar. Pero por supuesto. Pero mi pregunta es, un proceso tan complejo como este, tan sensible como este, ¿por qué lo han dejado para el último tramo de la administración del gobierno del presidente Moreno? ¿Por qué lo dejan para los últimos meses de la gestión del presidente Moreno? Cuando estamos a puertas de una campaña electoral. La campaña electoral empieza el 31 de diciembre, pero ya estamos con el movimiento preelectoral. Ya estamos. Ya se convocaron elecciones el 17 de septiembre, desde el 18 están las candidaturas para la inscripción hasta el 7 de octubre, ya estamos en etapa electoral. El 31 de diciembre será la campaña, el 7 de febrero será la primera vuelta electoral. Resulta que para febrero, cuando sea la primera vuelta electoral, se prevé que esté adjudicada la concesión para la administración de la refinería de Esmeraldas. Dicho esto, no es mejor, no es lo más prudente, no es lo más lógico que un proceso de esta envergadura lo dejen en manos del próximo gobierno. Si esta era la intención, ¿por qué no lo hicieron antes? ¿Por qué no lo hicieron hace 1 año, hace 2 años? Lo dejan para el final del gobierno. Y por otra parte, ¿por qué además planteo esto? Porque desgraciadamente, amable audiencia, varios de los anuncios que en el mismo sentido se han generado por parte del gobierno del presidente Lenín Moreno no han ido acompañados ni de la información, ni del seguimiento, ni de la transparencia. Y como planteé la semana anterior, vuelvo a plantearlo el día de hoy. ¿Alguien sabe qué pasó con la anunciada venta del Banco del Pacífico? ¿Alguien tiene idea de lo que pasó? Porque yo no tengo idea. Yo no tengo idea. Si es que alguien tiene idea, yo le ruego por favor que tenga la gentileza de pasar mi información, de compartir mi información. Porque yo no tengo idea de lo que pasó con la venta del Banco del Pacífico. ¿Alguien sabe, por ejemplo, si se transparentó el proceso? ¿Se acuerdan? ¿Por qué tengo mis reparos? Ustedes saben que trato yo de argumentar las opiniones que emito sin pretender ser dueño de la verdad. Es apenas una opinión y una postura de quienes hablan. Pero ¿por qué sustento esta postura respecto del proceso de licitación para la concesión de la administración de la refinería de Esmeraldas? Porque, por ejemplo, en el caso del Banco del Pacífico, si no hubiese sido porque 2 integrantes del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, los consejeros Dávalos y Rosero, solicitaron información a la Corporación Financiera Nacional. Si no hubiese sido por eso, no nos hubiésemos enterado que toda la información asociada al proceso de venta del Banco del Pacífico fue declarada reservada en una resolución emitida el año anterior. Si la memoria no me infiere, en junio o julio del año anterior. Nunca se informó al país, 1, que ya había comenzado el proceso de venta del Banco del Pacífico, y 2, que el proceso había sido declarado reservado a través de una resolución del directorio de la Corporación Financiera Nacional, que es el propietario del Banco del Pacífico. Nunca lo dijeron, nunca lo hicieron público, nunca lo transparentaron. De esto nos enteramos cuando pidieron información y les negaron a los 2 consejeros, a Dávalos y a Rosero, a los 2 consejeros. Ahí nos enteramos.
Y claro, fue tendencia el reclamo público de que cómo así el proceso de venta del Banco del Pacífico fue declarado reservado. Porque entendemos que habrá aspectos que obviamente por su propia naturaleza deben ser reservados, pero no todo el proceso. Y la Corporación Financiera Nacional emitió un comunicado informando que en las próximas horas o que próximamente iba a haber una reunión de directorio para reformular esa resolución que declaró la reserva y que todo iba a ser abierto y público. ¿Cuántas semanas han pasado? 3, 4. ¿Cuántas han pasado? 5. No tengo claro cuántas semanas han pasado, pero esto lo conversamos aquí en este espacio. ¿Ya transparentaron el proceso o no? ¿Ya modificaron la resolución, señores de la Corporación Financiera Nacional, o no todavía? Si ya la modificaron, ¿podemos los ecuatorianos conocer los términos del proceso de venta? ¿Podemos conocer en qué etapa se encuentra? ¿Podemos saber cuántos oferentes tiene el Banco del Pacífico? ¿Podemos saber cuál es la valoración del Banco del Pacífico, que es una de las entidades más grandes y más solventes en cuanto a liquidez y patrimonio que tiene la República? ¿Sabemos o no sabemos? ¿Ya transparentaron esa información o no? O como aquí en el Ecuador somos un solo hervor, somos tan coyunturales y tenemos memoria corta, resulta que hoy, por la coyuntura, nos olvidaremos de lo de ayer y mañana nos olvidaremos de lo de hoy. Eso es lo que hacen. Entonces cada día nos dan algo distinto y nos vamos olvidando. ¿Qué pasó con la venta del Banco del Pacífico? Pregunta pública que traslado a la audiencia, que traslado con ustedes, querida audiencia, a las autoridades. Pregunta pública. ¿Qué pasó con el proceso de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones, CNT? CNT no pueden vender, pero se habló de que se podía concesionar la administración. Hace algún tiempo hablamos aquí, incluso nos visitó en nuestra mesa de trabajo el señor ministro de Telecomunicaciones, Andrés Michelena, y él nos explicaba que justamente ratificaba que CNT no se puede vender por norma constitucional y que el propósito no es vender, sino buscar o entregar la administración al sector privado, pero que el Estado siga siendo el propietario de CNT. De ese diálogo con el ministro Michelena aquí en este espacio de noticias, ese diálogo habrá sido a inicios de año, porque estuvo físicamente presente acá el ministro. Han pasado 6, 7, 8 meses. ¿En qué fase se encuentra el proceso de concesión de la administración de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones? ¿En qué fase se encuentra? ¿Por qué no nos explican a los ecuatorianos? ¿Por qué no nos dicen a los ecuatorianos en qué fase se encuentran esos procesos? Y hoy nos anuncian que comenzará la licitación para la administración de la refinería de Esmeraldas. ¿Cómo lo van a manejar? El país necesita más transparencia. El país requiere información para no tener estas dudas que estoy planteando. Y estoy mencionando 2 ejemplos. 2 ejemplos de anuncios generados por el gobierno. La venta del Banco del Pacífico, que no tenemos idea en qué estado se encuentra, y la concesión de la administración de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones, que no sabemos si se ha concretado, si no se ha concretado, si finalmente no se le va a entregar, si va a seguir en manos del Estado, o sea, ¿qué mismo? Lo lógico es que el Ecuador reciba información. Información. Pero todo esto en el ocaso del gobierno del presidente Moreno, en el último tramo del gobierno del presidente Moreno. ¿Y qué va a pasar? Insisto, presidente Moreno tiene la obligación de tomar decisiones hasta el último minuto de su mandato, sí. Totalmente de acuerdo, sí. ¿Debe hacerlo? Sí. ¿Es su atribución constitucional? Sí. Pero tratándose de procesos tan complejos, en los cuales además está en juego el patrimonio de los ecuatorianos, y obviamente siempre hay dudas respecto a las normas constitucionales para llevar adelante estos procesos. Porque si ustedes revisan la Constitución,
La norma jurídica en el Ecuador impide que los sectores estratégicos de la economía sean privatizados. Lo que nos han dicho es, sí, no se puede vender, pero se puede concesionar la administración y que el Estado siga siendo el dueño. Pero ¿cómo lo van a hacer? De verdad que estas cosas son las que nos llaman la atención. Y sobre esto recibimos poca o nada información, amables oyentes, televidentes, internautas. A mí, insisto, a mí me llama la atención los tiempos, en el caso de la licitación de la refinería de Esmeraldas. ¿Cómo lo van a hacer? Ojo, hablan de un cronograma. De todos los anuncios de este gobierno, en el curso de los 3 años y 4 meses de administración del gobierno del presidente Moreno, no tengo en la cabeza, no quiero generalizar, pero me parece que en gran parte de los anuncios no se han cumplido con los cronogramas establecidos o anunciados previamente. ¿Será que cumplen o terminan concesionando la administración de la refinería antes de que se acabe el gobierno? ¿Y qué va a pasar después del 7 de febrero? Cuando tengamos el resultado de las elecciones, sea que haya o no segunda vuelta. Vamos a suponer, porque la nota del Comercio dice que la adjudicación del contrato está prevista para febrero del 2021. Vamos a suponer que para el día de la primera vuelta electoral todavía no está adjudicado el contrato fruto de esta licitación sobre la administración de la refinería de Esmeraldas. Y vamos a suponer, vamos a imaginarnos en un resultado electoral, que puede ser que alguien gane en primera vuelta o que haya segunda vuelta con 2 finalistas. ¿Qué va a hacer el gobierno ahí? ¿Va a suspender la adjudicación del contrato? ¿Va a dialogar con los finalistas? ¿Va a dialogar con quien eventualmente gane en primera vuelta si es que eso se da? Eso no lo sabemos. ¿Qué va a hacer? Porque seguramente el próximo gobierno, o seguramente habrá candidatos que tengan opciones que van a mirar con atención esto. Estén o no estén de acuerdo con la concesión de la licitación, con la licitación para la concesión, perdón. Estén o no estén de acuerdo, van a estar mirando con atención. Estén o no estén de acuerdo con el proceso. ¿Qué va a hacer allí el gobierno? Si es que digo, se cumplen estos plazos. Y si se rebasan estos plazos, porque siempre en los procesos de licitación hay posibilidades de ampliar algunos plazos, porque tal vez no se presentaron más oferentes, o tal vez se declaró desierto, lo que sea. Termina ocurriendo esto. Este es uno de los temas que realmente debe importarnos, querida audiencia. Este es uno de los temas que debemos mirar con muchísima atención, más allá de las broncas políticas o de las disputas políticas. Los ecuatorianos debemos demandar, exigir que el gobierno del presidente Moreno nos proporcione información sobre la concesión de la administración de empresas que están en manos del Estado. En el caso del Banco del Pacífico no es una concesión de administración, sino una venta. Queremos saber qué pasa con esa venta. Sobre el caso de CNT, queremos saber qué va a pasar con la administración y cuáles son los beneficios que va a recibir el Estado, o si finalmente se echaron para atrás y ya no va a pasar nada con CNT, que es considerada la joya de la corona de las empresas públicas. Es la empresa que le reporta utilidades al Estado ecuatoriano. Y sobre el caso de la refinería de Esmeraldas, tomando en cuenta que han tomado algunas decisiones en materia hidrocarburífera, la fusión de Petroecuador con Petroamazonas, por citar un ejemplo, y ahora la decisión respecto de la refinería de Esmeraldas. ¿Qué va a pasar con eso?
necesitamos información, querida audiencia. Necesitamos información sobre este tema. Ahí lanzo para el debate público esta que va a ser noticia en el transcurso de los siguientes meses. Y veamos si finalmente se cristaliza. Que se lo haga con transparencia y que se nos informe a los ecuatorianos los diferentes detalles relacionados con este proceso. Para el día de mañana, querida audiencia, me voy a reservar algunos temas porque está claro que empezó la campaña sucia. Está clarísimo que empezó la campaña sucia. Campaña sucia incluso aupada por gente de no creer. Gente de no creer. Que viraliza noticias falsas. Ayer, por ejemplo, de verdad estoy impresionado, ¿no? Que una persona del recorrido político y jurídico como el doctor Ricardo Noboa Bejarano empieza a postear un supuesto manifiesto de las FARC a favor de un candidato a la presidencia cuando ese manifiesto es falso. Es falso. Termina siendo una noticia falsa. Pero la postean. Insisten en difundir información sobre las encuestas, los unos y los otros. Y claro, los unos defendiéndole una encuesta, diciendo que la encuesta viene de tal empresa y esa empresa es muy seria porque favorece al candidato que ellos apoyan. Y deslegitimando a los otros porque favorecen al candidato al que detestan y al que odian. Y vamos a explicar un poquito cómo funcionan las encuestas. 5 meses después, o 5 meses antes, mejor dicho, 5 meses antes de las elecciones, 5 meses antes de las elecciones, ¿ustedes creen que una encuesta representa en realidad la intención del voto que entregaremos, que consignaremos a los ecuatorianos el domingo 7 de febrero? 5 meses antes. A la gente hay que explicarle para qué son las encuestas. Las encuestas son una fotografía del momento. La realidad de hoy podría ser mañana distinta. Y la realidad de mañana podría ser distinta después de un mes. Cada encuesta tiene una naturaleza distinta. Pero este fin de semana se enfrascaron en una guerra de encuestas los unos y los otros. Los unos y los otros, aupados por portales digitales, pretendiendo engañar a la gente y prestándose para la manipulación de las cifras. Mañana les voy a explicar un poquito cómo funciona esto. A algunos no les va a gustar lo que les voy a decir, pero como yo siempre les he dicho, aquí procuro decirles lo que necesitan escuchar y no necesariamente lo que quieren escuchar. Pero sí me voy a enfocar también en la campaña sucia, en la difusión de cosas que no son reales, como por ejemplo el apoyo de las FARC a un candidato. Eso es falso. Pero es que pululan las fake news que dan, pero da terror, da terror. Este es el país de las fake news, de las noticias falsas, y es el país donde comemos cuento. Como la Torre Eiffel, iluminada con los colores de la bandera del Ecuador en homenaje a Carapaz. O como la explosión del volcán Sangay, para lo cual se bajaron una fotografía de un volcán en otro país, creo que era un volcán italiano hace algunos meses. Hay de todo como en botica en la viña del Señor, querida audiencia. 7 de la mañana con 2 minutos en A Primera Hora.